¿Cuándo arrancamos? A ver. Ya vamos. A ver, vamos a ver. Esa canción, ya la verdad, que Dale, dale. La agencia El Amor Cibernético garantiza pareja ideal. 100% compatible. lo que todos buscamos, ¿no? Con tu otra mitad. A cambio de un puñado de perlas, te instala el microcomputador. Un agente robótico. Licenciado en amor. Qué buena. Una que mira, ya entra pero con todo. Un feeling así, No, pero un feeling, ¿no? único. Excelente. Freddy, bien, Freddy. Me hacen echar mis gallos, Bien, chicos. ¿Ah? Freddy, no, excelente. Me ha gustado. Me ha gustado. Yo creo que tú podrías ser el vocalista de una banda de rock. Incluso yo estaba pensando en que acá podríamos organizar una bandita, ¿no? Que el Vortex podría tener su banda. ¿Por qué no? sí, Oye, claro. lo he estado pensando, lo he estado pensando. Y podrías tú cantar, sí. ¿por qué no? ¿Por qué no, Freddy? ¿Puede ser o no? Claro. Excelente. No tenemos vergüenza ya. No, está bien. Echámoslo Dale, todo. no, está Además súper bien. Tiene una muy buena voz. Vortexnautas, ¿cómo están, queridos Vortexnautas? Esta noche vamos a tener una super conversación, una charla sobre síndrome coronario agudo, ¿correcto? Correcto. Pero antes, Ramón, mi co-host, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo está la ¿Qué semana? tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Freddy? Bien, bien. Yo en realidad bastante tranquilo, bastante relajado. Ya. Ahí, como siempre. Sí, uno no está preguardia, posguardia, pero siempre tratando de darme algunos tiempos. ¿Qué ¿no? tal? Para ¿Qué has hecho dedicarme esta semana? a mis hobbies un poquito. ¿En qué has estado? Bueno, he salido a correr. ¿Ya? Salió a correr. ¿Estás corriendo últimamente? tú, Sí, no? sí. Estoy tratando ahí de, justo ahora que hablamos de la parte Y- cardíaca, ya. de prevenir, O sea, ¿no? De estilo de vida saludable. Claro, de cumplir mis 150 minutos semanales, Ya. ¿no? Si es que hago, digamos, un ejercicio bajo, Ok. ¿no? O mis 20 minutos de full intensidad o high intensity, ¿no? Que es lo recomendado, ¿no? Oye, Por el ¿sabes Laja. qué? Sí. Llegó el pollo. ¿Escuchan eso? Eso es que llegó el pollo. Sí. Oye, ¿tú puedes ir, Fred? ¿Tú crees? ¿Sabes dónde se abre, no? Sí. Oye. Ya, genial. Algunos centímetros más tarde. Listo. Bueno, entonces, como te decía, sí, estás con- estaba estás con el ahí, estilo de saludable, ahí estás corriendo, cumpliendo estás en mis objetivos, mis parámetros Qué y por ahí que una que otra cosa, un poco de literatura, siempre un poco de ¿Fuiste poesía, a Comunita? No, música. ¿llegaste a comprar el libro? No, me recomendaste Claro. esa librería realmente. Comunitas, muy buena. Sí, lo tengo ahí en mis Sí, pendientes, pero sí. definitivamente voy la otra semana, sí o sí. 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 Yo estuve. Gracias por la Yo recomendación. estuve buscando esta semana un libro de Charles Bukowski. Charles Bukowski es un escritor que es el padre del realismo sucio. Entonces, yo estoy escribiendo un libro, pues, va a ser mi primera novela, estoy en esa está nota, bien. sí. Entonces, pero necesito algunas referencias, algunas cosas, ¿no? Entonces estaba explorando ese terreno del realismo sucio y entonces fui a buscar un libro de este pata, que ya lo comentaré en algún momento. ¿Tú qué tal, Freddy? Mira, ¿Qué has estado y- haciendo la semana? Esta ¿Qué tal la semana que ha pasado, bueno, Ajá. he cerrado las clases pues con los chicos acá en la universidad Ya. donde hago docencia en pregrado. Enseño un curso que se llama Manejo de Paciente Crítico. Basado en gran parte en la práctica con simulación clínica, ¿no? Ok. Darle sus conceptos iniciales de cómo se aborda los principales problemas que trae un paciente crítico. ¿No? Hemos Ya. estado terminando corrigiendo dando los exámenes, corrigiendo exámenes, pasando todas las notas, ¿no? Bueno, y las guardias que normalmente hago en los hospitales donde trabajo, ¿no? Claro, Y un poquito claro. también revisando el tema. que Oye, íbamos a hacer, ¿no? estuvimos hablando del concepto de garbage in, garbage out. Ah, sí. Explícanos, ¿cómo es eso del concepto del garbage in, Bueno, garbage out? brevemente, ¿no? Realmente no
es una cosa muy amplia. Pues Geigo es un o concepto Gigo, que viene de la informática, ¿cierto? claro, sí, a finales de los 50. En IBM es eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un concepto que en la informática nace, también en la matemática, que fundamentalmente se resume en más o menos con esa pregunta, ¿no? Si tú a una máquina le pones, lo programas de forma errada, si le Ok. pones la información errada, ¿obtendrás conclusiones correctas? Imposible, ¿no es cierto? Claro. O sea, en otras palabras, garbage in, basura entra, garbage out, basura sale, Basura ¿no? sale. Entonces, y esto más o menos tiene cierta relación en lo que ahora intentaremos conversar respecto a este nuevo paradigma, ¿no? Que ya los últimos, digamos, 25, 30 años hemos estado trabajando en el reconocimiento de un infarto guiados por un electrocardiograma con el concepto ciertamente un poco simplista, ¿no? De Sí. ver si tiene o no ST elevado, ¿no? De tal modo de que este concepto nace de los inicios de la terapia trombolítica, pues a fines de los 80, en los 90, ¿no? Claro. Entonces, en las cuales se correlacionó el efecto que tuvo la terapia de repercusión Ese a era través de la trombolisis. los tiempos de la estreptoquinasa. Exactamente, ¿Te acuerdas? ¿no? Entonces se vio pues que se Recuerdo, hizo una correlación y se vio que los pacientes que mejor digamos que se beneficiaban, ¿no? En mayor medida, Claro. eran aquellos que tenían ese T elevado, ¿no? Correcto. Entonces, y luego de eso prácticamente se quedó como un paradigma, ¿no? En que solo aquellos pacientes que presenten un ST elevado, que describa una cara determinada del corazón, ¿no es cierto?, en el electrocardiograma, solo aquellos pacientes podríamos, digamos, diagnosticar un infarto del miocardio que se va a beneficiar de una terapia de reperfusión de emergencia. Pero en estos últimos también 25 años en la cual hay un boom pues del intervencionismo coronario, ¿no? Claro. Ha habido pues una data casuística, o sea, miles de cineangiografías que han podido ser estudiadas, evaluadas, y eso Ok. correlacionadas con los electrocardiogramas, y se ha visto pues datos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que pacientes que ya ingresan a la emergencia que no cumplen criterios de ST elevado, y se ha visto que los reportes van desde un 25, 30, inclusive conversamos hasta un 40% Claro. de pacientes que no teniendo el ST elevado tienen sin embargo una arteria coronaria obstruida, Tapada, ¿no? tapada, ¿no? Y Claro. eso se demuestra que con la angiografía, Claro. ¿cierto? De tal modo de que hice esa correlación, ¿no? Si yo parto de una premisa no del todo correcta o incompleta o defectuosa, obviamente también mis resultados van a ser defectuosos, incorrectos. Es correcto, ¿no? es cierto, claro. Entonces, sí. Y justamente de eso se va a tratar esta charla, ¿no? En esta charla, uno de los objetivos es básicamente ver cómo es que nosotros podemos detectar aquellos pacientes que tengan un vaso ocluido y aquellos pacientes, por lo tanto, que se van a beneficiar de la reperfusión, ¿no? Así es. Ese es el objetivo. Pero hagamos rápidamente cómo es esto del infarto de miocardio. Básicamente la clínica así chiquito y la importancia de los 10 primeros minutos en Ok. un paciente con síndrome coronario agudo. Bueno, diferenciemos en primer lugar que nosotros cuando enfrentamos un paciente, el paciente no viene y nos dice, tengo un infarto, ¿no? Sino comienza siempre mencionándonos pues una molestia cardíaca, ¿no? Exacto. Que anteriormente, digamos, a las directrices actuales, digamos, decíamos dolor, ¿no? Pero ahorita se sabe que es mucho más que dolor en realidad, ¿no? Ok. Podría ser una sensación de pesadez, quemazón, ¿no? Ok. Pueden ser los atípicos, ¿no? Claro, antiguamente llamados atípicos, ¿no? Aunque Sí. actualmente pues se prefiere siempre el uso ahora de probabilidades, ¿no? O sea, Ok. probablemente cardíaco, ¿no? Un dolor típico con irradiación que dura más de 20 minutos, irradiado a la región de la mandíbula, el brazo, etcétera, ¿no? Entonces es un dolor cardíaco. El probablemente cardíaco y el no cardíaco, que es ese dolor pleurítico o ese dolor clásico de la costocondritis, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, esa es Claro. la presentación, ¿no? Un disconfort, un malestar torácico. Y en base a ese disconfort nosotros pues tenemos que tomar la primera decisión, que es obviamente, una vez verificada la estabilidad hemodinámica, ¿no?
y la estabilidad en general, hemodinámica eléctrica, ¿no? Inmediatamente puedes hacer lo primero que tiene que hacer todo médico de emergencia, que es, antes de los 10 minutos, tomar un electrocardiograma. Yo me acuerdo cuando era R1, mira, el primer contacto que yo tuve con un síndrome coronario fue así. Yo estaba de R1, pues, mi primera guardia, ¿no? Y entra un paciente por trauma shock con la mano acá así. Aquí el puño cerrado, acá, adelante del esternón. Así. Y todo diaforético, pálido, pero así, ¿no? Doblado. Y me acuerdo que mi asistente me preguntó, ¿cómo se llama ese signo? Me dijo. Sí. Ese fue mi primer contacto. Clásico. ¿Cómo se llama sí, ese signo? es clásico. Y yo no sabía. Yo no sabía cómo se llamaba el signo, pero ese es el signo de Levin. El signo de El Levin. signo de Levin. El famoso ¿no? signo Y ese de fue mi Levin. primer contacto con un síndrome coronario cuando yo era R1, me acuerdo, ¿no? Bueno, qué interesante. Y te digo, pues, hace tiempo, pues, 2008 eso, ¿no? Pero bueno, entonces, la importancia de los 10 minutos... Claro, la importancia de los 10 minutos es que la primera decisión tiene que ser tomar un electrocardiograma después Ok. de verificar, ya dijimos, la estabilidad. Y en base a ese electrocardiograma, ¿no? Nosotros pues clasificamos a nuestro paciente, ¿no? O sea, si tiene un dolor coronario o probablemente coronario, ese electro nos sirve para decir, este paciente tiene cambios o no tiene ningún cambio, es un electro normal. Claro. Y en base a los cambios, si es que ese cambio consiste en una elevación del segmento ST más de 2.5 milímetros en las derivadas B2 y B3 en pacientes menores de 40 años y en mayores de 40 años más de 2 milímetros, Eso. en mujeres más de 1.5 y en Exacto, el resto de exacto. derivadas más de 1 milímetro, entonces yo digo que ese paciente es un SICA-ST elevado y mi siguiente decisión será cateterismo cardíaco, en su defecto trombolisis. O sea, y ahí el resto, ahí el concepto sí, es claro. pensar en reperfusión, ¿no? O sea, Reperfusión. esa es la cuestión. Yo tengo entonces mi paciente, 10 minutos tengo para yo decidir, tener en la cabeza... Interpretar, ¿no? Claro, tener en la cabeza si es que va a tener reperfusión o no va a tener O reperfusión. no va a tener Ya está. repercusión. Claro, esa es la idea Claro, de, las esa es la idea. directrices, ¿no? Esa es la idea Digamos de que la ese es el pensamiento divergente tradicional, porque ahorita vamos a ver, ¿no? Claro. Que hay un pensamiento además no solamente divergente, porque en la vida no todo es divergente, ¿no? Sino hay Eso un es. pensamiento también amplio que va mucho más allá de decir simplemente ST elevado o ST no Y elevado. ahí hay que justamente tener un pensamiento eso es crítico. lo que vamos a hacer hoy Sí, día. sí, hay Claro, que tener un eso, pensamiento crítico. para- Y ahí te pregunto, Freddy. No, ¿quieres acotar algo ahí? Sí, ¿Quieres bueno, realmente meter algo ahí? lo que dice Ramoncito está describiendo lo que hemos estado haciendo por los últimos 25, 30 años. Fundamentalmente creo yo por los últimos 25 años, ¿no? En la cual toma cuerpo el paradigma, lo que se conoce como el paradigma ST elevado, ¿no? Excelente. Es decir, tenemos un paciente que evidencia dolor de pecho o un equivalente anginoso. Sí. Tomamos la decisión de tomar en los primeros 10 minutos un electrocardiograma, evaluamos, y una de las principales preocupaciones para un médico de emergencia es: ¿mi paciente necesita una perfusión inmediata o no? Y el elemento, digamos, el instrumento de dar respuesta a esa pregunta Ajá. ha sido la evaluación del electrocardiograma a través de la variable de la elevación del segmento ST que describe un área determinada del corazón, ya sea cara inferior, cara lateral, cara septal, anterior, la mezcla de ellos, anterocetal, etc. De tal modo de que en los últimos, digamos, años, ¿no? Ya con toda la información que se ha tenido de las sindoangiografías, con los miles de casos de Claro. cateterismos, se ha comenzado a hacer correlaciones entre el paciente que tiene una obstrucción completa, que es lo que, en fin, qué es lo que importa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que importa? Nosotros no tratamos electros, tratamos pacientes, Exacto. ¿no es cierto? Y trato yo un paciente y mi preocupación fundamental no es cómo está el electro, sino tiene mi paciente una arteria obstruida completamente que necesita una repercusión urgente, ya sea una terapia farmacológica o mecánica o inclusive una de tipo revascularización quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi pregunta. De tal manera de que te decía que en los últimos años este paradigma ST elevado, ¿no? Es decir, tomar como único instrumento exclusivo para yo decidir reprofundir de forma urgente a un paciente que trae dolor de pecho o un equivalente anginoso, ha sido ya puesto en tela de juicio, ¿no? Entonces, en los últimos, por decir, 15 años han ido apareciendo artículos en los cuales se veían, se encontraban, digamos, describían las falencias
o deficiencias que podía, de certeza que puede tener solamente utilizar este parámetro como único elemento decisivo en el electrocardiograma para poder ofertar a un paciente una terapia de reperfusión o no, ¿no? Perfecto. Freddy, ¿por qué el ST elevado no es suficiente? ¿Por qué el paradigma o el enfoque de ST elevado no me basta, no me sirve para tomar decisiones acerca de mi paciente? Porque cuando nosotros evaluamos un paciente que tiene un infarto de miocardio, es decir, que tiene una obstrucción completa de la arteria coronaria, las manifestaciones electrocardiográficas no van a ser necesariamente una elevación del ST. Perfecto. Es decir, pacientes que vienen con dolor torácico, ¿no? Bastante sugestivo de un problema coronario, tomamos un electro y no encontramos digamos una elevación del ST en una determinada área del corazón, o sea, decidimos que nuestro paciente, ya sea porque la clínica, las enzimas cardíacas, el paciente lo calificamos como un infarto de ST no elevado, ¿no? Y a este paciente se le va a programar un cateterismo tal vez en unas 24, 48 horas posteriormente. Diferentes reportes grandes encuentran desde un 25, 30 hasta inclusive un 40% Y eso es brutal, de estos ¿no? pacientes Es un que han numerazo. tenido una obstrucción coronaria completa y sin embargo no han expresado Ahí está. El paradigma criterio, ST. el paradigma Ese es. ST elevado, Ese es. ¿no? Que Ese es. nosotros Ese es el real. nosotros hemos aprendido, ¿no? Claro. De tal modo de que ¿cuál es digamos la significancia de esto? Que hemos perdido la oportunidad o le hemos quitado la oportunidad a un 25, 30 o un 40% de pacientes que no manifiestan una elevación del ST cuando tienen una oclusión completa de la coronaria. Claro. Y si eso lo traducimos en los miles de casos que se ven, Es un montón. ¿no? Y tú dabas normalmente, un número hace un rato, ¿no? En Estados Unidos cada 40. 40 segundos se diagnostica un infarto, ¿no? O sea, mira, de O lo sea, que estamos hablando nosotros ahorita, ¿cuántos infartos ya siendo diagnosticados? Exactamente, o sea, probablemente ¿Cuántos si, gringos nuestro, están si infartados? nuestro audio podcast va a durar, ¿Cuántos gringos están? va a durar una hora, Mira, probablemente se van a morir, van a infartarse 90 gringos, ¿no? Claro. Oye, Que no nos qué escuchen, loco, porque es verdad. gringos, Que no nos escuchen. Felizmente, nuestros- sí, no. nuestros no- amigos, Sí, no, sí. nuestros amigos. Sí, bueno, pero es la verdad, nuestros amigos. Yo sé, yo sé. Lo que pasa es de que comen mucha chatarra, pues. ¿No? No sé. Mucha chatarra. Comemos, yo diría, comemos. Sí, también comemos. Es verdad, no, pero Sí, esta no comemos. tiene azúcar. Es sin Ah, no, azúcar. no, es sin me azúcar. refería al pollo. No, pero ahí viene ya el tema del estilo de vida saludable, ¿no? La hipertensión que hay que manejar. Y ese es otro tema. Pero bueno, entonces nosotros estamos acá revelando que el tema del ST no es suficiente, entonces para pesquisar, ¿no? Los pacientes que tienen, sí, Así es. que tienen oclusión coronaria que requieren reperfusión. Correcto. Entonces, ¿cómo enfocamos este tema entonces del OMI-NOMI? ¿Qué es el OMI-NOMI? Bueno, el OMI-NOMI son siglas en inglés, ¿no? OMI significa Obstructive Myocardial Infarction, o sea, Ya, ese es otro infarto reel. de miocardio con arteria es coronaria otro obstruida. reel. ¿No? Es otro reel. ¿No? ¿Qué es el OMI-NOMI, Freddy? El OMI-NOMI es una propuesta de un grupo de emergenciólogos americanos, ¿no? Que a través de estas, son siglas en inglés, ¿no? Sí. OMI significa Obstructive Myocardial Infarction y NOMI, Non-Obstructive Myocardial Infarction. Eso es la nueva denominación que quieren darse a los pacientes que presentan infarto y que nos va a direccionar mejor a quienes van a necesitar realmente una terapia de reperfusión. Ok. Porque recordar siempre que nuestra terapia de reperfusión está dirigida a una realidad, que es que una arteria coronaria se ha obstruido, Claro. no dirigida a cambios electrocardiográficos ciertamente sesgados o incompletos, O sea, como es el paradigma ST elevado, ¿no? Claro, claro. Entonces, este OMI-NOMI, si te das cuenta, está basado en la reperfusión, Sí, ¿no? claro. Se basa directamente en la reperfusión. Y es donde yo debería enfocarlo, ¿no? Y es tan interesante este tema que tiene evidencia, o sea, tiene literatura científica, ¿no? Justamente revisando este tema, me acuerdo ahorita de un estudio que es el Difficult.
El Difficult es un estudio del año 2000. Difficult. El Difficult. Difficult, sí. El Difficult. Ahí está el maestro que está puliendo No, ese es, combo, es- no, ¿no? no es difficult, es Sí, el difficult. Difficult. Ajá. Sí, ¿no? Otra Que cosa, justamente también su nombre tiene mucha relación, porque en realidad es pues difícil a veces pescar este tipo de Es pacientes. difícil y oculto. Claro. Ahora, este estudio se hace en el 2018 y llama la atención pues que lo que menciona acá Freddy, ¿no? Que más o menos un 30% de los pacientes se reclasifican, ¿no? Como obstructivos, pese a no tener un ST elevado florido, ¿no? O sea, hay una reclasificación. Entonces es importante porque además la mortalidad se multiplica por 2, casi, 1.52 me parece, Sí. en el grupo de pacientes que son reclasificados. Ahora, claro, este es un estudio formal, es un estudio, digamos, de seguimiento, ¿no? Pero imaginemos lo que pasa día a día. Cada uno de nosotros, yo sé que tenemos una experiencia, ¿no? De pacientes que se nos han ido, lamentablemente. Entonces, y este estudio clasifica cuáles son esos patrones electrocardiográficos que más frecuentemente se nos pasan, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, que las elevaciones del ST que no necesariamente cumplen los criterios completos. Por ejemplo, puede ser que no tengas 1 milímetro, pero puedes tener 0.5 milímetros. Pero con un cambio especular o un cambio recíproco, como quieran llamarlo, va. Entonces, más o menos el 70% de los pacientes que se iban eran esos pacientes. ¿Qué otro tipo de pacientes se van? Los infartos posteriores. Por ejemplo, posteriores aislados, muy frecuente. ¿Y qué otro tipo de paciente? Entonces, por ahí podemos hablar de patrones tipo Winters, Wellens, etcétera, ¿no? Entonces, son un grupo de electros que vamos a comentar después que se nos pueden escapar fácilmente y que representan un fenómeno finalmente obstructivo, ¿no? Entonces, Ahora, yo ahí quiero hacer quiero decir algo más. De todas maneras, la clínica es importante, ¿no? Porque cuando uno tiene un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, como lo que hablábamos la vez pasada, el paciente no luce bien. O sea, yo puedo tener un paciente diabético que de repente no hace un dolor opresivo, retroesternal y no se queja, pero el paciente con infarto luce mal. Está diaforético, está pálido. Es un paciente que luce mal, ¿no? Entonces, si yo tengo ya un paciente que luce mal, yo lo que creo es que uno siempre, pero sí siempre, tiene que afinar y ser ese cazafantasmas, ¿no? Volverse un cazador ahí, ¿no? Un cazador de infartos. De infartos. De infartos, Un cazador de infartos. Eso, ¿no? Un cazador. Entonces, en el contexto. Porque es cierto, si uno ve el electro solamente como electro y no ves al paciente, ya pues ahí también se pueden pasar cosas, ¿no? Porque una cosa es ver un electro frío, ¿no? Y otra cosa es en la clínica, ¿no? Donde tú sí vas a buscar una correlación y toda esa vaina. Pero bueno, bien Freddy, entonces con lo que hemos conversado, con este enfoque, OMI-NOMI, ¿el ST ya no sirve entonces? No, al contrario, el Ominomi continúa tomando como un elemento que nos permite detectar también infartos, pero no es el único elemento. O sea, en otras palabras, no es que el ST elevado ya no sirva. Al contrario, es muy bueno, pero recordar lo siguiente, que muchas veces lo bueno es enemigo de lo excelente. ahí está. Si bien es cierto que el ST elevado... Excelente. El ST elevado es uno, digamos, de los mejores predictores de la oclusión arterial coronaria, visto claro. comparado con otros de forma aislada, con otros, digamos, signos electrocardiográficos. No es el único. No es el único, ¿no? No es sinónimo, o sea, el ST elevado no es sinónimo de que es oclusión coronaria, ¿no? Porque recordar, muchos pacientes que no manifiestan ST elevado, que lo clasificamos como un infarto agudo ST no elevado, hasta un 30 o 40% van a tener una arteria ocluida completamente. Pero Claro. eso se descubre a posterior, ¿no? Cuando se le ha hecho Cateterismo. el cateterismo de forma retardada, ¿no es cierto? Privando a ese buen porcentaje de pacientes de haber tenido una reperfusión, digamos, urgente, una reperfusión emergente, una reperfusión En la las cual 2 horas. hubiésemos pedido, Inmediata, ¿no? Inmediata. Una reperfusión hubiésemos inmediata. evitado
esa pérdida de músculo cardíaco, que ese Así paciente es. obviamente ha completado su infarto al hacerse un cateterismo retardado, ¿no? En la cual se logra verificar que efectivamente ese paciente no tenía CT elevado, sin embargo tenía una oclusión coronaria completa, ¿no? De tal modo de que no es, digamos, a estas alturas del avance que ha habido con toda la información y la investigación que se ha hecho en relacionar los electrocardiogramas con la información que nos brindan la angiografía, a esta altura no es una buena, digamos, no es un buen proceder el basarnos exclusivamente en el ST, la elevación del ST para poder decidir a qué paciente lo voy a reperfundir de emergencia o no, ¿no? Claro. Hay muchos otros tipos de hallazgos electrocardiográficos que podrían servirnos para poder detectar rápidamente qué paciente, no teniendo ST elevado, tiene la necesidad, ¿no?, de entrar a una terapia De un de CAT reperfusión inmediato, urgente, ¿no? De un CAT cateterismo inmediato, ¿no? claro. Claro. Bueno, a CAT inmediato tenemos, por O ejemplo, sea, los pacientes yo con digo, Zika, este paciente tiene que entrar ya. en las 2 horas. Los pacientes con 120 Zika, minutos. con Zika ST elevado, sí o sí, Tienen que entrar. Claro que sí. De ley. Los pacientes que tienen un Zika ST elevado equivalente, Ese es otro ¿no? reel, ¿ah? Ese es otro reel. Los pacientes... Un Zika es otro ST elevado reel. equivalente, ¿no? Un Zika ST elevado equivalente, que es justamente pues lo que vamos a hablar Lo que ahora, vamos a hablar ahorita. que indican que hay un vaso Los ocluido. electros que tenemos ahí preparaditos Exacto. para la people, para los y después está, vortexnautas. yo creo que una de las cosas más importantes, que es el criterio clínico. Excelente. O sea, los pacientes que están hemodinámicamente inestables, los pacientes que están eléctricamente inestables. Esas dos inestabilidades, ¿no? Sí. Hemodinámica y eléctrica. Sí. Los pacientes que Excelente. tienen dolor torácico continuo, persistente, anginoso, tú le has dado ya sus nitratos, le has dado su aspirina, le has dado su Clopi y bueno, sigue con dolor, ¿no? Entonces el paciente también. El paciente que tiene Pero esos... eso correlacionado con el electro también, ¿no? Sí, sí, El sí, electro. correlacionado con el Con electro, electro. sí. Porque ahí pueden ver otras cosas, ¿no? De persistencia de dolor. Pueden ser haber cosas, ¿no? otras causas, claro, Claro. pero siempre, pues, digamos, se piensa por default en emergencia, ¿no? Ujú. Que en síndrome coronario si es un dolor coronario, ¿no? O sea, si es un dolor clásicamente coronario, yo tengo o sea, es un dolor anginoso, un dolor cardíaco, ¿no? Claro. Yo tengo que, así no sea, o sea, así termine no siendo, tengo que meterlo acá, tiene el criterio clínico, tiene el dolor persistente. Y después están ese grupo de pacientes que te hacen cambios dinámicos en el electro muy floridos, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que te hacen un supra menos de 20 minutos, pero te vuelve a hacer un supra, después te hace un infra, ¿no? Ese paciente también está teniendo, no olvidemos que fisiopatológicamente el Zika ocurre por 2 motivos, ¿no? Un vaso tapado y una colateral insuficiente. Ujú. Entonces esos 2 eventos se unen para que tú tengas ese cambio florido electrocardiográfico. A veces la colateral está ahí, ¿no? Todavía. Que le da un poquito de flujo. Todavía dándole un poquito de flujo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esos son los criterios que me vienen ahorita a la mente, ¿no? Claro, Criterios claro. clínicos, sí. Está bien. Sí, mire, lo que acaba de mencionar es un excelente resumen, Ramón. Respecto a lo que menciona las guías últimas sabes que creo que en agosto ha sido que Sí. aparecen las guías de síndrome coronario agudo Del 2023. 2023, Claro, ¿no? Están sí. calientitos, De la Sociedad Europea de Cardiología. Sí, agosto es. Claro, ¿no? Agosto. Entonces, justamente ellos en su, digamos, en la parte que corresponde al síndrome coronario agudo sin elevación de ST, Ujú. ¿no? Quienes tienen indicación de un cateterismo o una terapia de reperfusión urgente, es decir, que se debe realizar dentro de las 2 horas, ¿no es cierto? Claro. Y es justamente donde mencionan este tipo de pacientes que presentan esas características clínicas que Ramón ha mencionado. Es decir, todo se agrupa en lo que se llama criterios de muy alto riesgo. Ujú. O sea, pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de ST Ujú. que reúnen los criterios clínicos de muy alto riesgo. ¿Cuáles son? Nuevamente, inestabilidad hemodinámica, Shock cardiogénico, por ejemplo, ¿no? falla cardíaca aguda, Claro. que puede ir desde edema agudo de pulmón o shock cardiogénico, pero fundamentalmente, como te digo, falla cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, secundario a ese síndrome coronario, Claro. inestabilidad eléctrica, ¿no? Claro. Cambios dinámicos, cambios dinámicos, signos de isquemia miocárdica, ¿no? Como supras, infras, inversiones de la onda T, ¿no? Entonces, estos pacientes
que tienen dolor torácico refractario, que le das pues nitratos, le pones opioides, Claro. le calma un ratito y en forma persistente siguen con el dolor. Entonces estos pacientes son cualificados como pacientes con criterios de muy alto riesgo y deben de ir a una terapia de reperfusión de emergencia dentro de las siguientes 2 horas. Idealmente, cateterismo, y en su caso contrario, entrará una terapia de reperfusión farmacológica, ¿no? Con alteplase, tenecteplase, ¿no? Un posparo cardíaco, TB, taquicardia ventricular, ¿debe ir o no debe ir a cateterismo cardíaco? Tiene que ir a Claro, cateterismo. pues. De saque. Tiene que ir Del a saque, ¿no? cateterismo, claro. Exactamente. De saque, ¿no? Tiene que ir. Y yo me acuerdo hace tiempo, habían algunos colegas que decían, pero no, hay que evaluar el estado de conciencia, mira cómo está el paciente, ha salido pues con Glasgow, ¿no? Está con Glasgow 4, Glasgow 5, ¿para qué va a ir a cate? Y eso también hay que ver, ¿no? Eso también hay que ver. En ese contexto ya es posparada cardíaca, síndrome post-RCP, y el paciente todavía pues puede No, estar pero con encefalopatía hipóxico-isquémica, pero debe de corregirse el tema. La evaluación neurológica no es válida en las primeras, me parece, 24 Excelente. 48 horas, ¿no? Es Hasta las importante, 72 horas Claro, incluso. ¿no? Hasta las 72 72 horas válidas, incluso. o sea, no- Entonces, pero yo te digo, ¿no? Antes había ese criterio. Antes había ese decían eso. Y en realidad nunca estuvo, ¿no? Porque hay una revisión de ILCOR que es del año 2012 que habla hasta las 72 horas incluso pueden haber alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces luego de eso ya uno define. Pero nos hemos salido un poco Sí. ahorita con esto de la parada cardíaca. Pero bueno. Vamos a ver los electros. Vamos a No, ver los vamos- otros. vamos Creo a ver que los ha quedado otros. bastante A ver, claro que yo creo que es sí. un OMI, un NOMI, ¿no? Yo creo que ha quedado súper claro. O tienes ahí otro reel que quieres, otro reel que quieres que te pregunte otro reel. Creo que eso está, No, está suficiente. creo Ya. yo, sí, no. Bacán, dale, listo. Ya, vamos entonces al Electro 1. Vortex Electro 1. Ya, No, miren, los vamos a ver. vortenautas se van a ganar acá con Mira, unos hemos con visto unos fotos, casos. hemos visto fotos Hemos acá en hecho- el canal, Hemos hecho una selección. pero todavía no hemos mostrado electros nunca, ¿no? No, O sea, no hemos ya mostrado es la primera electros. vez que mostramos Sí. electros, sí. Vamos Pero a vamos ver- a hacerlo como vamos a ver si- qué tal sale. como hacemos cuando estamos en la sala de emergencia, ¿no? Exacto. A veces Claro. no hacemos Ya. una lectura, digamos, tan organizada, Claro. QRS, eje, tal, pero Eso, buscamos, eso claro. también, eso también me Claro, parece chévere. claro. Tú sabes que cuando uno lee el electro y uno revisa libros de EKG, te Claro. dan 10 pasos, te dan para leer EKG, para Claro. primero chequea esto, Claro, chequea claro. el ritmo, dice, Claro. la frecuencia y Claro. así, ¿no? Y te dan pasos. Pero yo siempre digo que cuando uno esté en una emergencia y en sala de emergencia de trauma shock, uno tiene que enfocar al paciente. Si el paciente viene con dolor torácico, Tengo que buscar Zika, ya claro, pues, tengo que claro. buscar un Tengo que Zika buscar y un entonces Zika. voy a apuntar, somos los cazadores ahorita, ¿no? Entonces, Ok. vamos a cazarlo. Entonces, supongamos que este es un paciente pues, que viene con un dolor torácico típico, ¿no? Ok, Y vemos este electro. ok. ¿Qué les parece este electro? ¿Qué te parece a ti, Freddy? Este electro. Bueno, este electro me llama la atención yendo directamente a, digamos, a potenciales, digamos, signos de, Claro. de injuria miocárdica, ¿no? De isquemia miocárdica. Me llama la atención, por ejemplo, en la cara inferior, es decir, 2, 3 ya BF. En 3 tiene una elevación que llega al milímetro, ¿no? Por lo tanto, cumpliría los esquemas clásicos del paradigma ST elevado. En 2 también, en ABF. Pero parece un punto J, ¿no? Claro, sí. En 2 uno dice, no, un punto J, dice, ¿no? ¿Sí o no? Sí, en 2 está no, Y no como, está- carita, como que carita feliz incluso, claro. ¿no? Que si tratamos de... Como que de carita apl- feliz, punto Claro, sí, J. entonces es el 2 es, como le digo, si bien Ah. es cierto que tiene un poquito de elevación de ST, no es el típico. El típico cara no, triste. claro, ¿no? Entonces, en O sea, cambio, en así 2, con la- ya. ¿no? Y en ABF también. Y en KFF también como que parece También, un punto J también. Parece, uno diría, ¿no? exactamente, no, solamente digamos que el 3 me parece un poquito suprado del típico de una injuria miocárdica aguda, ¿no? Pero me llama la atención que ABL, que normalmente es una derivada que es positiva, Claro. ¿no? Se encuentra infradesnivelada, Sí, ¿no? ¿no? O Al sea, igual que no de está uno, ¿no? normal, ¿no? Una T No es negativa, normal, ¿no es una cierto? T negativa, ¿no? Es Tiene no una normal. T negativa invertida, ¿no?
Y como nosotros sabemos, D1 y ABL, sobre todo ABL, se consideran como las caras en imagen especulares o imágenes en espejo de la cara inferior, ¿no? Claro. Entonces esto me llama la atención. Ahora la pregunta ahí, Y ¿es un OMI o no es un OMI? ¿OMI o NOMI? Omi Nomi. Claro. Bueno, ¿Tú qué dices, Freddy? en primer Omi, lugar, Nomi. lo primero que te diría es que no es un ST elevado. Ok. ¿No es cierto? No es No, un no, no, o sea, es un no- típico. No me cumple los criterios de un De ST ST elevado elevado, que me pide que tiene que tener más de 1 milímetro Ajá. en 2 o más derivadas que describan un área específica del corazón, Sí, ¿no? O exacto. sea, ya sea la cara, puede ser anterior, septal, lateral alta, lateral baja, la cara inferior, o la Sí. combinación de estas, ¿no? Anteroseptal, etcétera. No encuentro yo una, ¿no? Entonces, no es un paciente que, si yo me basara típico solamente ST, en Qué bacán. los criterios de la elevación de ST, me atrevería a decir, a este paciente tenemos que mandarlo a la sala de hemodinamia o en el caso de que no tengamos cateterismo o no, la disponibilidad de este en las siguientes 2 horas. O sea, sí es un OMI. Entonces, no es un ST elevado, ¿ya? Ya, no es un Uno, ST elevado, pero- y ok. lo otro, ya. Entonces, por ahí. ¿Ya? Lo otro es que me llama mucho la atención, como les decía, ¿no? Este cambio en ABL, que es la imagen especular de una cara que yo encuentro sospechosa, como es la cara inferior, Exacto. ¿no es cierto? Le Porque ponemos- el ABL está mirando la cara inferior. ¿No? Exacto. Está ahí, pum, mira exactamente la Claro. cara inferior. Entonces, ahora, ¿qué cosa Cuando nos mira dice? desde arriba. Claro. Desde arriba, está desde claro, arriba, claro. mirándolo. Entonces, Menos 30. ¿qué cosa nos dice digamos, la teoría al respecto, ¿no? Uno, que estos cambios especulares muchas veces nos ayudan a detectar en forma precoz la presentación electrocardiográfica de un infarto de miocardio, muchas veces sin que en forma, puede ser tan precoz que inclusive los pacientes pueden no tener todavía una elevación del ST de forma florida y que uno no tenga la menor duda, y sin embargo estas imágenes especulares ya se pueden manifestar en cambios como es en este caso un infradesnivel o una inversión de la onda T de la cara, digamos, especular, ¿no? En este caso, dado estos cambios bastante sugestivos en el contexto clínico de un paciente que tiene un dolor torácico, estos cambios sospechosos en la cara inferior y que se va manifestando con alteraciones en esta derivada ABL, yo pensaría que este paciente está haciendo un infarto agudo de miocardio en la cara inferior y que estos cambios en ABL y también un poco en D1 son Cambios secundarios a la obstrucción de una coronaria, ¿no? Derecha, probablemente. Probablemente derecha, ¿no? Entonces sería un OMI. Exactamente, Un OMI, ¿no? Entonces acá tenemos el primer caso Del OMI. yo creo que explicado de forma muy clara, Sí. ¿no? Por Freddy, que de un caso pues de un OMI que no cumple los criterios completos de elevación del ST. Entonces, Claro. ¿cuál es digamos, la historia natural que tiene este paciente en emergencia? La historia natural a veces es, lo ve el médico de emergencia, el médico de familia, el médico internista, ¿no? El médico general, el primer médico que lo recibe y que Sí. tenga en sus manos este electro, a veces dice, bueno, no cumple criterios de ST elevado, tiene dolor, troponinas control, ¿cierto? se sigue dilatando, y ¿no? se sigue dilatando el tiempo, ¿no? A diferencia que si tú pescas el ABL y te das cuenta que el ABL tiene una sensibilidad altísima, mayor al 90%. Eso es importante, ¿no? Entonces tú dices, Eso es bueno, ya lo importante. pesqué, ahora busco la sutileza de la elevación en D3, y entonces digo, bueno, es un OMI, y activo sale cateterismo, o en su defecto, como en la mayoría de salas de emergencia del país, trombólisis, y procedo a la trombólisis, ¿no? Acá de este electro, el mensaje es ver el ABL siempre, ¿no? Exactamente. Buscar una depresión ahí Es en el una de ABL, las, ¿no? digamos, es una de las contribuciones que este nuevo paradigma, ¿no? Que intenta reemplazar al paradigma ST elevado, como es el paradigma OMI-NOMI. O sea, recuerden, OMI significa infarto
de miocardio obstruido, Obstructivo, ¿no? claro, Obstructed obstruido. myocardial infarction, esas son las siglas en inglés, ¿no? Entonces, justamente esta corriente del Ominomi es que está promoviendo el poder detectar, ¿no es cierto?, el uso de estas imágenes especulares, por ejemplo, ¿no? Correcto. Claro, esto no es nuevo, ya se conoce hace mucho tiempo las imágenes especulares, Sí. pero es algo que no se tiene en toda la comunidad médica, en todos los médicos que tienen que lidiar con electros, en ver la importancia que tiene Claro. el ABL, ¿no? Ahora, porque además, Ahora- claro, sí, sigue. No, perdón. dale, dale, te no, iba te- a decir te he cortado, justo. te he cortado. No, solo Por hay un favor. comentario, ¿no? Generalmente el médico que recibe al paciente no es el cardiólogo directamente. Además, ¿no? Creo que en ningún lugar del mundo el cardiólogo es el que va y arranca con un dolor torácico, ¿no? Sí, le- Generalmente es a quien encuentre el paciente en la emergencia. Entonces yo creo que es fundamental este tipo de aprendizaje. ¿no? Sí, Porque totalmente. puede servir mucho al Ahí médico de es- emergencia, al Sí, el que internista. está haciendo guardia. Y a El que está veces haciendo son guardia, el médico de guardia. de medicina interna. Exacto, o un médico de emergencia. familia. o también a hay- veces de emergencia claro. que hay que reconocer que a veces no hemos, pues, a veces revisado este tema de las sensibilidades, ¿no? Entonces ya ahora se menciona y ya. Ahora, para la ayuda, pregunta ¿no? es, ¿a este paciente le hacemos derivadas derechas o no le hacemos derivadas derechas? Sí, claro. Bueno, Tenemos que hacer derivadas derechas. en líneas generales, la norma es que todo paciente que tú ya sea diagnostiques o sospeches que tiene un infarto de cara inferior o infarto diafragmático, deberían no solamente inclusive hacerse derivadas derechas, sino también inclusive posteriores, ¿no? Ujú. Ahora, pero ahí hay cierta sospecha también, ¿no? Sí. Y era lo que conversamos hace un rato, ¿no? Y para mí es así, ¿no? Yo tengo mi cara inferior, ABF, 3, 2. Si 3 de este lado está más alto, entonces yo pienso lado derecho comprometido. Si yo tengo acá 3, ABF, 2, y el 2 está más alto, yo pienso que este lado va a estar comprometido, pienso en la circunfleja, ¿no? Claro. Pienso en la circunfleja. Entonces, acá, coronaria derecha, 3 y circunfleja. Bueno, eso como una Claro. una pepilla, Ojalá, ¿no? ojalá Como se una- entienda eso. Sí, para- No, ¿se entiende? No, pero ¿Se entiende o no se entiende? si Ojalá. me permites, No, pero, o sea, vamos de nuevo. O sea, si tú te alucinas en el corazón, ¿Ya? la cara inferior, abajo, está pues 3, ABF y 2. Y en este orden, mira. En este orden. Claro. 3, ABF y 2. 2, porque uno está acá, ¿sí o no? Claro. Estamos 1, hablando 2, del eje 3. axial. Estamos hablando de los ejes. Ya, De los ejes. del eje Porque, axial. porque al final todos son como cámaras fotográficas que se Claro. están enfocando, ¿sí o no? Ya. claro, están viendo las diferentes Están partes del viendo corazón. Las diferentes partes del corazón. Entonces, si yo tengo que el 3 es más alto, por ejemplo, en un ST, Como en este caso, más ¿no? grande, Como en este caso. justo como Claro. en este caso, entonces yo lo que voy a asumir es que Coronaria derecha. la arteria que irriga este lado es la que está comprometida, más comprometida. Y si yo veo que el 2, me mira esta cara de este lado, es el que está más alto que el 3, yo voy a asumir que las arterias que irrigan este lado son las que están comprometidas. Y entonces, esta es la circunfleja. Y esta es del lado derecho. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que un 3 es más alto en el cara inferior, yo de todas maneras de cajón tengo que tomarle a ese paciente derivadas derechas. Porque yo estoy asumiendo que mi coronaria derecha está más alto. Ahora, si yo veo que la circunfleja, por ejemplo, sospecho que está más comprometida, yo tengo que hacerle derivadas posteriores, ¿me entiendes? Interesante. Posteriores. Sí, posteriores. sí. Entonces, de acuerdo al tamaño del 2 y del 3. Ah, mira, qué interesante. Pero eso no está Claro, escrito claro. tampoco. Pero la otra Pero- es, pero ya más o tengo un menos- inferior y para ahorrar un poco de carga cognitiva, Ya. le tomo derechas y posteriores, ¿no? Ya está. Y, claro, eso Claro, es lo que dice Ramón. porque en también. beneficio del paciente, ¿no? se Pero entiende, interesante, se entiende la interesante, idea, ¿no? sí, totalmente. Bacán. Bueno, entonces, ese fue el electrito que Muy hemos interesante, visto. ¿eh? Muy bonito. Es- Muy emocionante. Sí, vamos a emocionarnos acá con el otro electrito. Vamos al segundo electro. A ver, el segundo electro. Segundo electro. Oye, no puedo entrar acá no puedo entrar acá se me ha cerrado esto. Ah, es que le había cambiado la Ya. clave. Ya está, listo. Ahora sí. Ahora sí, Ya. tenemos el segundo electro. Ya, tenemos el segundo electro. ¿Qué les parece este segundo electro? Yo creo que ahí tuvo Omar, Claro.
A ver, vamos a ver, Omar. Ya. Te probamos ahí en la... A ver. Ya. Ya. Paciente ingresa entonces con su dolor torácico y todo el asunto, ¿no? Y me sacan este electro. Interesantísimo, ¿no? Yo primero lo que voy a decir, oye, qué interesante voy a decir eso. Eso voy a decir, qué interesante. Porque yo siempre digo, ¿no? Si yo aquí veo QRS anchos, y todos los QRS, como verán ustedes, tienen más de 3 cuadraditos, ¿no? O sea, son QRS anchos, me llama la atención. Y cuando yo veo esos QRS anchos que me llaman la atención, entonces lo primero que voy a ver es, voy a ir a B1, ¿no? A ver cómo está ese B1. Y en ese B1, si yo agrando bien esto, ahí voy a ver un RR. Se ve mejor, el RR se ve mejor en el B2. B2, claro. En el B2 se ve mucho mejor, ¿no? Ven ustedes. Se ve mucho mejor. Y de ahí me voy a B5 y B6 y veo S, ¿no? S es profundas y anchas. S es profunda y ancha, ¿no? O O sea, hasta ahí es un bloqueo de rama derecha, un ¿no? típico patrón de bloqueo de rama derecha. Un típico patrón. Y entonces yo para confirmar eso, obviamente, yo ahí como emergenciólogo agudo tengo que ir a ver el eje, ¿no? Claro. Y el eje, ¿dónde debe lo estar a la veo? derecha, ¿no? Debería estar a la derecha. O normal. Lo O normal. normal o a la derecha. Lo esperable es que Claro. esté a la derecha, ¿no? Entonces me voy a ver B1, perdón, me voy a D1. ver 1, D1, y me voy a ver ABF, ¿no? Que está abajo. Claro. Y con eso yo siempre formo mi 90 grados, ¿no? Tengo mi ABF, tengo mi 1, entonces se supone que el eje debería estar ahí, ¿no? En ese lado debería estar, ¿no? Entonces, O sea, a la izquierda. Claro, ahí debería estar, ¿no? Pero, ¿cómo veo acá el eje? Debería encontrarlo a la derecha, ¿no? Veo en 1 y en 1... Positivo, ¿no? En uno positivo y ABF negativo. Positivo. Y veo ABF. ¿Cómo está en ABF? Negativo. O sea, ¿a dónde está? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda del eje. Entonces, qué raro. Como un bloque... O sea, es una rama derecha, ¿no? Una rama derecha, bloqueo de rama derecha con desviación a la izquierda. Entonces, ahí ya me llama la atención. Paciente que viene con dolor torácico, ahí yo lo que tengo que sospechar definitivamente es en mi bloqueo anterior, ¿no? Y si el paciente tuviera un bloqueo bifascicular, un bloqueo de esa rama, entonces yo aquí voy a ver unas heces en la cara inferior. Y yo veo acá unas heces también profundas, ¿no? Veo en 2, mira, ¿ves? Ahí se forma una S en ABF. En 1, en D1 tengo ahí unas R's, ¿no? Unas R's, que en ABL también ves esas R's ahí, ¿no? Típico, eso es en mi bloqueo anterior, ¿no? izquierdo. Anterior izquierdo. Entonces ahí hay un bloqueo bifascicular, ¿no? Bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama anterior izquierdo. Así es. Y en el contexto del paciente, que yo lo sospecho como un coronario, esto me debe llamar la atención. Pero acá hay algo más que también me llama la atención. Y es que en esa derivada B2, vean ustedes, hay una elevación de ST, y es una elevación de ST concordante, ¿no? Concordante con el QRS, pero es súper tenue, ¿no? O sea, pero si yo me acerco bien, mírenla bien ustedes, esa elevación, se ve la elevación, ¿no? Y es una elevación así triste, ¿no? Sí. No es una elevación así, no es una elevación así con cara triste, ¿no? Claro, correcto. Entonces, esto, por ejemplo, es una sospecha de una oclusión coronaria, ¿no? Y es más, ahí podríamos incluso decir qué vaso está afectado, ¿no? Claro. Yo puedo ir y decir que en este electro particular con bloqueo de rama derecha más mi bloqueo anterior izquierdo, está afectado el tronco de la coronaria izquierda, porque el sistema eléctrico, la rama fascicular anterior, excelente, está irrigada por la primera perforante, ¿no? Claro. Entonces la primera perforante es rama de la coronaria izquierda. Así es. Entonces justo está muy arriba, entonces incluso puede ser tronco. Sí. Entonces, es muy probable que este paciente en el transcurso de las horas se inestabilice, ¿no? Y si no se inestabiliza, probablemente generaría duda diagnóstica y me ayudaría mucho tener un EKG previo. ¿Por Claro. qué? Porque como el bloqueo de rama derecha es tan frecuente, un EKG Oye, previo normal
Sí, sí, y sí. que se ha bloqueado ahorita. Pero ¿no? ese dato también es importantísimo, ¿no? Porque antes, por ejemplo, nosotros hablábamos de los bloqueos de rama izquierda, ¿no? Para sospechar en una oclusión aguda de un vaso, ¿no? Claro. Pero ahora en esta nueva revisión de agosto del 2023 también está, se incluye ya, el bloqueo ¿no? de rama Ya está, derecha, ya ¿no? está el- Ahí está. el Lo que es derecho más, el nuevo bloqueo, ¿no? claro, lo que es más, es bacán eso, ¿no? él dice, un paciente con un dolor torácico, ¿no? Que tiene un nuevo bloqueo de rama izquierda, era Sí. el equivalente prácticamente a que el paciente estaba haciendo un infarto y había que trombolizarlo. Eso nos enseñaron, ¿verdad? Sí. O si tú no sabías, porque no tenías pero recién lo veías, ya no, inclusive podías obviar de que sea nuevo o no, lo asumías como nuevo, en el contexto, no sé, un dolor torácico típico, Claro. ¿no? Ya sea que sea nuevo o que sea nuevo o que tengas la duda de que sea nuevo, lo asumías como tal, ¿no es cierto? Claro, si y el tenía paciente dolor. podía entrar a una terapia de perfusión, perfecto. Pero el resaltar que tiene bastante importancia o que es una, digamos, un signo que nos podría hablar de una obstrucción coronaria, ¿no? Es promovido por el paradigma OMI, que es en este caso de la derecha, del bloqueo de rama derecha. Sí. Porque típicamente no nos enseñamos de Claro, bloqueo de rama derecha, ¿no es cierto? claro, Ese claro. es justamente el paradigma OMI el que promueve más el Claro, aprendizaje de este excelente, patrón excelente. nuevo de bloqueo de Sí. rama derecha y mucho más si se asocia a un hemibloqueo anterior izquierdo. Todos hemos Así es, crecido con ¿no? el tema de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Esa es la Exactamente, clásica, ¿no? claro. Bloqueo de rama izquierda. Nuevo De- o Esa ya que es lo la tiene, clásica. ya. Claro, y garbosa y toda Claro. la cuestión, ¿no? Pero esto es un OMI, pues. Y justamente este electro es un OMI. Claro. Este Entonces, electro ¿es un OMI o no es un OMI? Es un OMI. Es un OMI, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Ahora, Estamos- otra estamos cosa, de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Sí, yo estamos creo que trabajando sí. con estos electros ya tienen, son electros que ya tienen su estudio Sí. de cateterismo, ¿no es Claro, cierto? Tiene claro, su, claro. su cinengiografía ya y Sí, por eso sí. podemos decir que este es un electro que Fue ha una sido oclusión. una oclusión coronaria completa en este caso creo que es de el tronco de la coronaria, ¿no? Tronco de la coronaria izquierda, Claro. sí. Tronco de la coronaria izquierda, sí. Entonces, aquí de cajón sería la moraleja siempre, ¿no? Veo bloqueo de rama derecha, ya. Esperar pues, que el eje esté a la derecha. Pero si encuentro el eje a la izquierda, ya pues, Buscar el hemibloqueo. buscar ya está el hemibloqueo. Sería, claro, lo compruebas Claro, con lo estas compruebas finezas con que hemos la- dicho, sí. con las finezas, pero ahí sería un coronario agudo hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Un OMI. Un OMI. Un OMI. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver el 3. A ver, el 3. El 3, ¿qué vemos en el 3, Ramón? ¿Qué te parece a ti? Bueno, Bueno, primero, es un paciente con dolor torácico, ¿no? Mm, Entonces, lo que me llama la atención de este electro es que la computadora te lo lee como una alteración inespecífica del ST, ¿no? Pero, sin embargo, te dice que es un EKG normal, ¿no? Entonces me llama la atención de que tiene ahí bien loco es esto, ¿no? Estas computadoras... Loquísimo es esto, ¿no? Entonces me llama la atención, veo que hay una buena programación, el eje ahí te lo da ya en 66 grados. Eso es un electrazo, ¿no? Es un Y electrazo. lo que me llama la atención es lo mismo que le llamó la atención a Freddy en el primer electro, ¿no? Digamos, la derivada ABL, ¿no? Está negativa, ¿no? Sí. Entonces yo me inclino ¿La a viste? buscar la cara inferior de frente, ¿no? Porque tengo la sospecha de que puede haber acá un OMI, ¿no? Entonces busco la cara inferior, 2, 3 y ABF y definitivamente este paciente ni siquiera yo le veo una sutil elevación, no hay elevación del ST. Qué loco, ¿no? Pero el ABL está alterado y yo sé que el ABL por sí solo tiene una sensibilidad alta, ¿no? Para problema oclusivo. Entonces lo que vemos en este EKG es que si nosotros comparamos, digamos, la amplitud, el voltaje y la amplitud de la onda T comparado con el voltaje QRS, ¿no? del QRS, ¿no? Tanto en 2, 3 ABF, miren ustedes la gran diferencia, ¿no? Sobre todo A en diferencia, 3 por ejemplo, ABF, si ¿no? yo lo comparo con B4, B5, miren la R y miren la T. Pero miren la T en 2, 3 ABF, ¿no? Que están grandes, pero no digamos, no están grandes de forma absoluta, sino de forma relativa con respecto al QRS, ¿no? Excelente. Entonces, si esa amplitud
si esa onda es amplia con respecto al QRS, antes no se tenía la definición de una onda T hiperaguda, ¿no? Lo que se llama una onda T hiperaguda. Actualmente ya por ahí se postula que suficiente con que tenga más de 30%, ¿no? Más de 30%. Entonces, del 0.36. 0.36, ¿no? 0.36. Según más de un tercio. Según tu Más de amigo. un tercio, más de un tercio. Tu amigo, ¿te acuerdas? Claro, Stephen Stephen Smith. Ajá. tu amigo, tu pata, Entonces, yo podría decir que es una... Me Emergencial, inclinaría en un paciente con dolor torácico a decir que tiene ondas T hiperagudas en cara inferior. ¿Ok? Entonces... y el ABL, para mí, acá el punto más importante en este electro es el ABL, ¿no? La derivada negativa ABL. ¿Y qué fue la resultante del...? Este electro, a ver, a ustedes, este electro que hemos visto nosotros, Freddy, ¿tú qué crees que sería? ¿Una coronaria derecha o una circunfleja? Así como lo vemos. ¿Tú qué dices, Ramón? Coronaria derecha, circunfleja. Ahí no tengo yo un criterio de valoración. Mira, Podría ser cualquiera de los dos. Yo ¿no? me aventaría Por probabilidad coronaria Ahora, derecha. mira, supongo. en líneas generales, No, pero tú sabes que la dos- dominancia es Claro, 70% por de la probabilidad derecha, 10% de la circunfleja y codominancia un 20%, es lo que hemos Ajá, revisado, ¿no es cierto? O sea, si te vas a probabilidades derecha, pues no, pero no podemos utilizar ahí ese tan conocido, digamos, comparación que si 3 es más que 2, entonces es derecha, y si 2 es más que 3 es circunfleja, ¿no? Porque no tienes el ST ahí, ¿no? Pero Claro. tienes la T. Yo ahí veo una T más grande en el 2 y me da cierta sospecha eso. ¿No ves que el 2 está Sí, más puede ser. O sea, que- claro. Yo Claro. voy ahí, yo veo Claro. el 2 y me parece más escandaloso que el 3. O sea, Y- como para tirando por una circunfleja. sí. Pero Sí. no Sí. podría Sí, pero ¿qué fue de este electro en el Bueno, recuerdo que era un OMI, pero no recuerdo el ¿qué más fue, afectado. o sea, el estudio coronario? Era un OMI. Creo que lo pero tenemos. A no ver, recuerdo. hay que buscarlo. A ver, por ahí lo A ver, buscamos. Ya. Hay que buscarlo. Chévere. ¿Qué fue en la coronariografía de ese paciente? dice, dice, ¿no? A ver qué dice acá. Este es, ¿no? La tesis hiperaguda, Sí, ¿verdad? sí. Dice, acá el electro muestra El hiperagudas HUD. en la cara inferior respecto a un OMI inferior de cara inferior, demostrando que tiene un mejor tamaño relativo al QRS precedente, ¿no? Es más grande. Sí. There is no formal universal definition. No hay una definición formal o universal de lo que qué cosa es una onda T hiperaguda. Sí, ¿no? no hay eso. No obstante, O sea, porque uno busca tamaños, ¿no? No obstante, es reconocido que el ratio, ¿no?, de T, de la amplitud de la onda T, Un tercio, ¿no? con el precedente complejo, con el precedente complejo, es más significativo cuando la T, en promedio la T, es más grande, pues, que En relación al en relación al claro, QRS, ¿no es cierto? Claro. más Y de es- 0.36. y es más Ahí no lo ancha, dicen todavía. inclusive, y es más ancha y generalmente más simétrica más simétrica que las ondas T normales, ¿no? Ujú. Dice, los electrocardiográficos aéreos debían realizarse para ver los cambios que generalmente proceden a la clásica elevación de los hallazgos del ST elevado, ¿no? Dice el resultado de CATE, parece que no. Sí, ¿no? debe decir. Experimental Ojo. animales debe demostrar la ligadura de la... estudios experimentales en animales demostraron que la ligadura de la descendente anterior izquierda, ¿no? Dice, ¿no? Incrementa el voltaje y amplitud de las ondas T de Yo creo que sea por B1 circunfleja. en B1 entre los 2 minutos después de que sea ligado, dice, ¿no? Pero acá no está Más abajo Sí, está. no lo menciona. No, Pero sí. bueno, por ahí tiene que haber un vaso culpable, ¿no? Claro. Pero es un OMI, ¿cierto? Comparado con Ahora, el QRS, con ¿no? el Hay que ser QRS. sinceros que este electro se nos hubiera Se escapado. le puede pasar a cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es un electro... A no ser por tu ABL, ¿no? Por tu ABL, porque tu Sí, ABL sí pero- llama la atención. ¿ah? Pero es un electro que se puede escapar.
que se puede escapar. Ya, Sí. yo ahí recalco de nuevo. ¿Sabes? Bastante. ¿Dónde no Ahora- se debe escapar? Cuando el paciente está con dolor torácico. Pues. Si es su Ahora, el pero otra paciente cosa luce también mal. recuerden El que- paciente no va a lucir, pero va a Recuerda que estar otros happy. cambios son dinámicos también, o sea, Claro, hay que repetirle hay que repetir el ¿no? electro a Así los es. 5 minutos, 10 Ya. minutos o cuando Así es. exagere el dolor, ¿no? Y ese paciente te aseguro que no va a estar happy. Pe. Le tomas un AGA, va a estar el lactato seguro en 2, arriba de 2, 3, 4, no lo sé. Pero esas cositas hay que considerar, ¿no? Ya, bueno. Pasamos entonces al Siguiente electro. siguiente electro. El electro Paco, el número 4, ¿no? 4, sí. Ya este electrito. El electro número 4. Interesante, ¿no? También interesante, sí. 2, 3, 4. B2. Desde B2, ¿no? Freddy, mira. Desde B2, B3, ¿Cuál? Ah, ya. el 4. Ya, sí. Desde B2, B3, B4. Y B5 y B6 nada, ¿no? Pero ese B2 y B3 y B4, ¿qué dicen Ramón eso? Hay un... llama la atención, ¿no? Sí. En el contexto de un paciente que está con dolor torácico, ¿no? Sí. Para empezar me llama la atención una R, ¿no? O sea, veo una R en B2, ¿no? Es una R prominente que no debería estar ahí en B2, ¿no? Si recordamos la progresión normal del electrocardiograma es S, ¿no? S y R, ¿no? Creo que ese es, ¿no? Algo básico, ¿no? S y R, ¿no? Pero por ahí en B2 como que hay una intrusa, ¿no? Hay una R prominente que se está metiendo en B2 y en B3, ¿no? Una R prominente. Y después si yo veo el punto J hay una infradesnivel, ¿no? En B2, B3 y B4. Entonces yo diría, tengo dos probabilidades, ¿no? O es un Zika ST no elevado de la cara anterior, Claro. o esto es una imagen especular de la cara posterior, ¿no? Entonces ahí yo tengo que hacer mi regla de decisión rápida y decir qué es lo que más me interesa en este caso, descartar lo que yo pueda poder tratar de forma inmediata, o sea, un problema oclusivo. Entonces me iría inmediatamente a tomar mis derivadas posteriores, ¿no? Posteriores. Sí. Y entonces, este es un probable OMI versus NOMI, ¿no? Pero es un patrón interesante. No sé. Claro, si yo lo veo aquí en estas derivadas, ¿no? Pues es un... O sea, Claro. sin tomarle las otras derivadas, sería un OMI, ¿no? Claro. O un OMI, pero un ST no elevado, ¿no? De la cara anterior. Claro. Claro. Claro, O uno- bien es una imagen especular. ¿No? Pero como llama la atención esa R prominente y ese... Claro, como si viese lo que se llama una isquemia subendocárdica, Ajá. o sea, una isquemia subendocárdica de la cara anteroseptal, no recuerda, está entre B2, B3, B4, Ujú. Claro. por un lado, ¿no? Podría ser esa posibilidad. Y la otra es que este infradesnivel, sobre todo en B2 y B3, como ya es conocido, podría ser expresión de un infarto en la cara, lo que se conocía antiguamente como la cara posterior y actualmente se denomina la cara inferobasal, La ¿no? inferobasal. Ujú. Pero que eso va a requerir obviamente clásicamente, como conocemos, una confirmación con Derivadas las derivadas posteriores, ¿no? B8, B7, B8, B9, ¿no? A nivel de la línea axilar posterior, a nivel de la Claro. punta escapular y la línea paravertebral, todo a nivel del quinto espacio intercostal, que debería medir que debería medir mínimo 0.5 milímetros, ¿no? O sea, no es como clásicamente nos dice en las otras derivadas anteriores, ¿no? Claro, Que son más de 1 milímetro. Las En este posteriores- caso deberían ser como las derechas también. Posteriores o que derechas, más de un más de milímetro. 0.5. Más de No, 0.5 0.5 en las milímetros. posteriores. Claro. Si es Claro, más de derecha, cero- 1 milímetro. Más de 0.5 milímetros. derecha, Claro. 1 milímetro. ¿No? Pero cuando hay una sospecha muy alta, inclusive hasta eso creo que puede obviar el... Claro, ahí Sí, había un y- tema y- que y te eso- voló un poco la cabeza, porque no el lo paradigma mencionas ahí. ominomi, ¿no? A ver si... Sí, a ver Claro. si lo mencionas. No, ¿no? el explicarlo. tema y lo que conversábamos nosotros Claro. era que uno puede encontrar esto, como lo estamos viendo, pero podemos tomar la derivada 7, la derivada 8, la derivada 9, Ya. y muchas veces no vamos a encontrar esa elevación arriba de 0.5.
o 0,5 para arriba. Si no, de repente no encontramos nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? No encontramos nada. ¿Y por Y qué eso, ocurre eso eso? me voló la Ya, cabeza. ¿y por qué Me ocurre? voló la cabeza. Porque las derivadas se toman en la cara posterior. Ajá. O sea, son derivadas posteriores. No quiere decir de que sea infarto de cara posterior. No, es un infarto inferobasal. Pero son derivadas posteriores. En cuestiones Ya, de claro, orden y sí, nomenclatura. ya. Pero resulta que lo tomas poniendo el pulmón adelante, pues. Claro. El pulmón adelante. Y el aire va a Como hacer que... conductor de electricidad. Claro, y el aire va a hacer que no haya un buen dibujo cardíaco, un buen dibujo del trazado cardíaco. Claro. No te va a detectar el ST. ¿no? El aire es un mal conductor de electricidad y por lo tanto se eso. pierde el voltaje, ¿no? Se pierde el voltaje. Excelente. ya Entonces, está. cuando tengamos este electro, Mm. sospechemos también en un OMI, ¿no? Claro, Entonces, un sospechemos OMI, en un OMI. en un OMI, ¿no? Y, no, Claro. y, por ejemplo, tenemos muchos pacientes, ¿no? Que llegan fumadores, ¿no? Infisematosos de repente, ¿no? Claro. Esos fumadores infisematosos te pueden hacer un infarto de estas características y no te van a elevar el ST. Con un enfisema claro marcado. No te lo van a en la elicitar, cara. porque como dices tú, el aire es mal conductor de la corriente, ¿no? Ahora, con Qué sinceridad, interesante este es eso, ¿no? otro electro que Qué también se nos interesante. puede pasar. Claro. O sea, este también es un electro. Porque si no le encuentras la elevación del ST, tú dices, Sí. ah, ya, Sí, pues, sí, sí. ¿no? Dices, esperemos que pasen las 24 horas para el cateterismo, decía, ¿no? Claro. Y el paciente ya fue ya. Lo más probable es que vamos a pensar en una isquemia de tipo subendocárdica, ¿no? Claro. O sea, no vamos a pensar en una corriente de injuria que nos haga pensar en que este paciente debemos de, digamos, llevarlo a una terapia de repercusión de emergencia, ¿no? Exacto. Entonces, y muy interesante Exacto. este caso de... Súper de interesante. OMI. Vamos Vamos con el ahora siguiente. al quinto. El quinto electro. A ver, ese quinto electro. Pero y tiene Un datito. no, ¿cuál fue el resultado? Ah, ya. Oye, digamos los resultados, pues, ese Ah, resultado. Digamos los resultados, pues, Ramón. Los resultados. ¿Qué salió en el cateterismo Bueno, de ese paciente? yo creo que va a ser circunfleja porque si es posterior aislado, generalmente es circunfleja, ¿no? Generalmente es circunfleja. Sí, claro. No sé cuál habrá sido el resultado, pero bueno. Sí, la circunfleja. Circunflejito. 100%, dice, le hicieron 100%. cateterismo A y ver, encontraron- le hicieron el cateterismo, ya está. El paciente fue a Fíjate. cateterismo probándose Timi. un 100% de oclusión de la proximal de la circunfleja. Ya ves. Excelente. Manja. Bueno, interesante. Era un OMI entonces. Era un Entonces- OMI entonces. Ya están los tips ahí. Las pepillas, las Las pepillas. pepitas. Ya, acá tenemos otro electrito súper interesante, ¿no? Paciente viene con dolor torácico. Llama la atención acá, ¿no? Que vemos infraniveles, pero, ¿no? Difusos, ¿no? Difusos en varios lugares, ¿no, Freddy? Sí, de las 12 derivadas que tiene un electrocardiograma, vemos infradesniveles en 2, 3 ABF, B2, B1, B2, todas las anteriores, o sea, en otras B3, palabras, B4, B5. sí, Sí, es- B6. es- B6. vemos 6 más a 3, 9. O sea, hay infradesnivel en 9 derivadas, ¿no? Prácticamente O sea, más de un 6, como tú infradesniveles decías, ¿no? del Más de ST 6. de forma difusa, ¿no? Claro. Y también llama la atención que Miren eso. en este caso hay una derivada como es ABR, ¿no? A ver, Que manifiesta un supradesnivel. a del ver, ST, ¿no? está suprado, ¿no? Está suprado, ¿no? La famosa derivada olvidada. Claro, ¿no? La derivada olvidada, derivada, ¿no? Tú claro, lo ¿no? decías, ¿no? La Claro, derivada. porque si nosotros vemos cuando ¿Cómo es eso, hacemos ¿cómo es eso del partido que decías Ah, tú? bueno, eso fue una presentación que hice sobre un tema que se llamó Cazando Infartos. Cazando Exactamente- infartos, muy exactamente, paja, eso es como lo de ahora. así se va a llamar. Así se va a llamar, ¿no? Claro, ¿no? Cazando Entonces, infartos. este paciente, por ejemplo, tiene un infradesnivel difuso del ST, Ya. pero que evidencia en ABR y eventualmente también podría ser en B1, Ajá. V1, ¿no? Supradesnivel. ¿Y por qué llamamos la derivada olvidada? Porque realmente
Si nosotros, la forma que hemos aprendido a clasificar, ¿no? Las diferentes áreas del corazón que pueden afectarse, ¿no? Todas las áreas inferior, 2, 3 ABF, septal, B1, B2, anterior, B3, B4, lateral bajo, B5, B6, lateral alto, 1 y ABL, y la combinación de estos, ¿no? Puede ser anteroseptal, anterolateral, ¿no es cierto? Inferolateral, pero todos mezclan diferentes derivadas y ninguna de ellas toma ABR, ¿no? Y eso tiene su explicación porque la ubicación que tiene ABR prácticamente está alejada que casi la mayor del resto de derivadas, ¿no? De tal modo de que... O sea, las 11 derivadas se juegan claro, ¿no? ¿Cierto? el partido de fútbol, ¿no? Como 11 jugadores, ¿no? Las 11 derivadas El otro representan, está ahí chequeando el observador. representan diversas partes del corazón, ¿no? Y tienen, digamos, su representación según el tipo de infarto que sea, ¿no? Pero ABR parece no intervenir en ello, pero sin embargo vemos que en situaciones como este tipo de cuadro que estamos viendo acá, donde hay un infradesnivel difuso de todas las, de por lo menos 6 o 7 derivadas, en este caso vemos que tiene 9, ¿no? Se comporta diferente, ¿no? Contrario a ello, no hace infra, sino hace un super al contrario, ¿no? Claro. Y ese es, digamos, el punto clave que nos permite O sea, ahí todo se desordena concluir de que esto es... y él da la cara. Esto, ¿no? claro, que este tipo de presentación es lo que se conoce como una obstrucción del tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Que es un cuadro bastante catastrófico porque se está obstruyendo el tronco de la coronaria izquierda y por lo tanto es una locura. El corazón rápidamente va a entrar en una falla. Es un locurón. Ya sea en una falla cardíaca, edema de pulmón, en el mejor de los casos, o que lo entrará temporalmente, esto rápidamente va a entrar en un shock cardiogénico, Así es. o rápidamente es un va a entrar locura. digamos, en una arritmia letal, ¿no? Tipo taquicardia Exacto. ventricular sin pulso, fibrilación ventricular. Claro. Estos pacientes muchas veces, y ese he visto, tenido la oportunidad de ver, colegas que me han compartido, también he tenido casos en la cual estos pacientes durante la trombolismo y la preparación para el cateterismo hacen parada cardíaca y Sí. se mueren, ¿no? Y Es un quedan cuadro- ahí, ¿no? Exactamente. Así es. Pero también recordar lo siguiente, que no necesariamente esta presentación se va a tratar de una obstrucción del tronco de la coronaria. También puede darse, por ejemplo, cuando el paciente tiene enfermedad que se llama Multivascular, multivascular, o trivascular, ¿no? multivascular. ¿No es cierto? Exacto. También, o cuando el paciente, por ejemplo, está en una situación de shock, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, cuando hay hipoperfusión, entonces es una isquemia global, pues. El paciente está en shock, tú ves Y da este paciente, patrón. claro, y da ese este patrón, patrón, ¿no? claro. Tenía un paciente que sufría cardiopatía isquémica, hizo una hemorragia digestiva severa, y el paciente hace angina, y por eso él viene. Ya hace este Entonces patrón. recibo y veo el patrón, nosotros evaluamos al paciente, vimos el patrón, coordiné con cardiología vino, sí, pues, pero le hicieron una ecocardio. Vino el residente de cardiología y le comenzó a hacer un ecocardio con su máquina grande. Nosotros tenemos una máquina chiquita de ecografía. Un portátil tienen. Claro, ¿no? Entonces vino con su máquina, bajó al toque y dijo, pero no vemos cambios, digamos, en la motilidad miocárdica, ¿no? Como un para fachado, pensar en una ya obstrucción no había un arriba. patrón. Exactamente, segmentario, en ese claro. momento que están haciendo la ecografía, el paciente se mueve y hace una melena, pero Brutal. brutal. Y le preguntamos, señor, usted, doctor, hace 3 días que estoy haciendo así negro, pero nunca Man, como ya. ahora. Ok. Estaba medio Ah, mareado, ¿no? Qué interesante. Entonces, ¿cuál fue la causa de un este un cuadro? IMA tipo 2. Bueno, hizo, Exactamente, ¿no? igual Un levantó, Y él sí, levantó encima, encima. claro, pero eso Su es tipo dos. eso es un un IMA tipo 2, IMA ¿no? tipo 2, claro. O sea, en otras palabras, hace isquemia miocárdica, pero no es un fenómeno de placa, ¿no? No es un IMA tipo 1, es un fenómeno de ateroma que se rompe, sencillamente es una hipoperfusión, hay un desbalance Claro. entre la necesidad que tiene ese miocardio Claro. con el aporte, ¿no? Y ahí el corazón sufre un montón porque tiene gran extracción de oxígeno, pues, ¿no? A Claro. diferencia de otros Claro. órganos, el corazón te extrae que Claro. 80%. 70% Sí, es un montón. extracción A de diferencia de Claro, del músculo, hígado, del hígado, del hígado, claro. 25%, Sí, 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 sí. Entonces, en el contexto, por ejemplo, si yo tengo un paciente que puede venir tal vez con
tal vez puede hasta inclusive tener un poco de dolor de pecho, pero que está chocado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Puede tener este electro, puede tranquilamente el shock en sí presentar este tipo, o sea, el shock en sí producir una hipoperfusión a nivel coronario en forma global y determinarme que tenga este tipo de electrocardiograma, Claro. ¿no es cierto? Y no necesariamente ser que es esto un cuadro de un OMI, ¿no? Claro, pero aquí la moraleja, yo creo Si que... viene con dolor de pecho, con claro, dolor de viene con pecho, toda la diabetes, clínica. Es un tronco toda la ahí, pues. clínica, Obvio. Es un tronco. Entonces O sea, pensaría que... Sí, yo creo que lo que cada uno tiene que desprender, y me parece lo positivo, es que ante la sospecha de un tronco, el paciente tiene que entrar urgente a cateterismo, ¿no? Esos pacientes no pueden esperar. Sí, No pueden esperar porque claro. si es- quedan ahí nomás, pues, Exactamente. rapidísimo, Claro, ¿no? esto, claro, o sea, está bloqueando todo Sí. estás bloqueando toda la, digamos, Claro. la irrigación al grueso del Claro. ventrículo izquierdo, ¿no? Claro. Tiene que entrar. Claro. A no ser que haga melena y ya se cambió la cosa, ¿no? Como en el Sí, caso, sí. ¿no? Ahí cambió ¿Qué la cosas cosa, no me ¿no? ha pasado? Sí. Porque si no hace melena, tiene que entrar, pero, o sea, el paciente, ¿no? Listo. El Entonces, EKG 6. vamos a ver el número. Ese era el 5. Sí. Ahora Vamos vamos a a ver ver el número 6. 6. Ok. Miren este 6. Uy, ese. Ah. Ese sí. Ese. Ese se puede escapar también, ¿ah? Sí, pues. ¿Qué dices, Freddy? ¿Qué me llama la atención? Bueno, a cualquiera le llamaría de lejos, ¿no? Semejantes ondas T, ¿no? En la cara, en las precordiales, ¿no? Mm, Son unas T bastante grandes, podemos llamarles de este tipo hiperagudas, ujú. pero que me llama la atención que tienen una característica especial, ¿no? Que empiezan desde un infrasnivel bastante marcado, ¿no? Ujú. Claro. Un ¿No? infranivel evidente, ¿no? Exactamente, ¿no? O Sí. sea, hay una onda, hay un complejo Q, hay una onda R, hay un complejo QRS, hay una onda R, pero que desciende, ¿no? El ST está bien descendido, ¿no? El punto J está bien descendido, Sí. y de ahí arranca esta T. Como un cohete, ¿no? Exactamente, ¿no? Como un rocket. Como un cohete, Exactamente. Arranca esta T y típicamente lo vemos pues en la cara, en las precordiales, ¿no? ¿no? Ujú. Desde, que en este caso tiene desde B2 hasta B5 casi, ¿no? Ujú. Sobre todo entre B2 y B4, ¿no? Ujú. Entonces estas T's hiperagudas que inician desde un infradesnivel del ST en las derivadas precordiales, es un patrón descrito ya, ¿no? Y conocido, que se conocen, que fue descrito, creo, Claro, es creo un- que por un doctor de Winters, ¿no? Claro. Es el apellido Winter. de un doctor de Winters, ¿no? Como el chocolate. Son las ondas de Winters, Un ¿no? patrón de Winters. Claro, De ¿no? Winter, claro. Un patrón Sí. de Winters, sí. Claro. Y esto usualmente son patrones De alto riesgo. de ¿no? alto riesgo porque son patrones de obstrucción proximal puede ser desde el tronco y la coronaria o la descendente anterior, ¿no? Sí, claro. Sí, Claro. patrones y- de obstrucción de arterias muy importantes como la Entonces, descendente anterior. ese paciente Es un OMI, ¿no? es un OMI, no es un OMI. Claro que es un OMI. Es Es un un OMI. OMI, Es un ¿no? recontra OMI, Claro, ¿no? o sea, este paciente Es un patrón de alto riesgo. en un es contexto, un patrón de, en un alto, de contexto muy dolor- alto riesgo. En un Sí. contexto de dolor torácico, en un contexto de Así un es. equivalente anginoso, en un paciente que hemos perfilado como y que se presenta agudamente y tiene este electro, si bien es cierto que no tiene para nada un ST elevado, sin embargo este paciente tiene un patrón de obstrucción coronaria de alto riesgo, ¿no? Ya sea tanto Claro. una obstrucción proximal de la DEA, de la descendente anterior, ¿no? O tal vez inclusive hasta del tronco de la coronaria, ¿no? Claro. Entonces es un Winter. Definitivamente, ¿no? Y Es está, un- está descrito en las directrices, ¿no? Las ondas T de Winters, 2023 está descrito. Yo siempre me acuerdo esto porque una W es así, ¿no? Tiene una cosa así. Entonces yo me lo imagino que esas T's es la parte Ya. que va en el centro, que Ya. encaja en el centro. No Ya. sé si me entienden. Claro, claro. Como que ya. una B doble tú le encajas ahí. ¡puf! Ya, O sea, me lo acuerdo por eso, ¿no? Me la alucino así. ok. Bueno, eso fue entonces El EKG Las 6. famosas El EKG, EKG6, ¿no? las Las famosas famosas T de Winters, T de de Winter. Winters. que no Ahí son, le ponemos que son un Sí. patrón Sí. electrocardiográfico. Oye, Claro, hay que ponerle... ahí tienes que Pum. ponerle Fernando así, Winter. ¡puf! En el. Ondas Ya, T de yo te Winters. digo, yo te digo. Patrón Sí. electrocardiográfico
que denotan obstrucción crítica de una región proximal de una arteria importante como la descendente anterior, por ejemplo, la izquierda, ¿no? Claro, claro, claro. Ya, y el último EKG, el número 7, Ramón, mira, checa. ¿Qué Bueno, te parece ese electrito? El ultimito. el último electro, ¿no? Viene con el signo de Levin, así. El signo de Levin ahí. Bueno, me llama la atención, bueno, tiene una buena progresión, ¿no? De la CR, tenemos un eje ahí conservado, pero en las derivadas anteriores, B1, B2, B3, B4, ¿no? Tengo cambios en la repolarización, ¿no? Eso es lo primero que yo diría, ¿no? Hay un cambio en la repolarización. Y dentro de estos cambios en la repolarización yo voy a tratar de enmarcarlo en un patrón de alto riesgo o buscar un patrón de alto riesgo con cambios de la repolarización en la cara anterior. Ujú. Entonces, si ustedes ven, se van a fijar que hay una onda T bifásica, ¿no? Con una ascendente más lenta y una rampa descendente brusca. Entonces, estas normalmente se observan en B2 y en B3, pero pueden ser extendidas a toda la cara anterior y es lo que normalmente llamamos un patrón de Wellens, ¿no? Un patrón de Wellens tipo A, ¿no? Tipo Claro, A. dos Tipo A, Wellens, ¿no? y que en este caso es un patrón de Wellens de alto riesgo, ¿no? Claro. Porque el otro que viene con solo T negativas, la misma guía menciona que es un patrón de riesgo intermedio. Pero este particularmente El tipo A. es un patrón de alto riesgo, ¿no? Por Aunque eso es el menos frecuente, ¿no? Y es Claro. el menos frecuente, Claro, creo que es el 25%. 25%, ¿no? El 25%. pero 75% pero tiene la A de alto riesgo. Ahí está. A Ahí de alto está. riesgo. A Perfecto. de alto riesgo. Ah, de ¿no? alto riesgo. Ah, De alto riesgo. Entonces, en este caso, pues lo que te traduce, si el paciente viene sobre todo sin dolor, es como que un bloqueo intermitente o una obstrucción intermitente del tronco de la coronaria. Claro. Y si tú a veces dejas pasar este electro, mencionan que en los días, semanas posteriores, el paciente pues entra en un infarto con falla cardíaca y todo, ¿no? Entonces, un Claro. patrón de alto riesgo que de todas maneras tiene que entrar, no sé si dentro de las 2 horas, pero sí cuanto antes a cateterismo, ¿no? Entonces la última guía menciona que podrías esperar en este tipo de patrones hasta 24 horas, pero todo va a depender de la clínica, como venga O el sea, paciente, ¿no? ese es un Eso, sin embargo, Un no es así ingreso en la T de temprano. Winter. Bueno, la T de Winter tiene que entrar Claro, sí, claro, ya. no, Claro. Winters Ese sí entra, es ¿no? precoz. Claro, Tiene que sí. ser precoz 120 Ya. minutos. Claro. Y este puede ser Este sí, temprano. sí, 24 horas. temprano, 24 horas. Eso es. Ujú. Eso es. Bueno, Correcto. Bastante Oye, interesante. me ha gustado, la verdad, me ha encantado, ha estado chévere. Hemos dicho cosas, yo creo que les va a servir a la gente, ¿sabes? Y a los estudiantes y todo eso, yo creo que le va a servir. Hemos visto unos electrazos, ¿ah? No, No buenos- unos electros, unos unos electrazos hemos sí, visto. muy interesante. Sí. Unos electrazos Sí. que son súper didácticos. Gracias a Freddy que nos ha traído Sí, ahí los Freddy nos ha traído estos los electros. claro. Estos son de tu cosecha, Freddy. ¿Sí o no? Bueno, de un artículo que encontré me pareció interesante, ¿no? Claro. Y poder Sí. compartirlo, ¿no? Pero de tu cosecha al fin, pero, o sea, lo has cosechado buscando artículos, ya está. O sea, es tu cosecha, Claro. Freddy. Mire, si me permites, ¿no? Dale. Ya para cerrar, Dale, creo que pero cierras ahora con la parte 2 la parte 2 de Miguel Ríos, ¿sí o no? Miguel Ríos, ¿no? ya lo canté. Ya, ok. No, sí, Dale, cierra, no, cierra. no, Freddy, pero nos dale, quiere no. decir acá nos quiere decir Freddy una pepa. Bueno, A ver, dale. Bueno, agradecerte la invitación nuevamente, de haber compartido un rato de amena conversación, ¿no? Claro. De las cosas que nos gustan. Pero mi mensaje es que como educadores médicos, Ajá. ¿no? Sobre todo en nuestra especialidad de medicina de emergencia, Sí. tenemos que esforzarnos en continuar haciendo este tipo de actividades académicas para intentar, digamos, específicamente en este tema, cambiar la mentalidad de los jóvenes médicos de emergencia en que no podemos basar nuestra decisión de terapia de reperfusión en un paciente con un problema coronario solamente en el ST. Claro. Debemos esforzarnos en aprender qué otros, hallazgos electrocardiográficos, sobre todo aquellos patrones ya conocidos de alto riesgo que no son
ST elevado, pero que sin embargo nos exigen de nosotros decidir por una terapia de reperfusión a la brevedad posible, ¿no? Por una terapia de reperfusión de emergencia. Ahí está la es conclusión. importante que debemos de rescatar de esto, ¿no? Como hemos podido ver, todos estos 6, 7 electrodos que hemos visto, ninguno tiene el criterio formal. El criterio formal del ST elevado, y sin embargo son electrodos que ya han sido corroborados posteriormente con un cateterismo, claro, con una cineangio, en la cual han encontrado un OMI, es decir, una obstrucción, un infarto de miocardio con obstrucción completa de una coronaria, ¿no? Entonces, basados en el clásico paradigma ST elevado, hubiésemos dicho, este paciente tiene un ST no elevado, por lo tanto vamos a esperar, vamos a darle su tratamiento típico, ¿no? De doble agregación dual, y toda la vaina. heparina de bajo peso molecular, atorvastatina, correcto, ¿no? Calmar el dolor, lo monitorizamos en una silla. Le corremos el score de Gracie, que si, bueno, tiene, digamos, un puntaje menos de 140, bueno, pues no requerirá un cateterismo pues a la brevedad posible, ¿no? Claro. Y si lo tiene, tal vez tendrá que hacerse en las siguientes 24 horas. Y como sabemos, tiempo es músculo. Entonces, así es. Basado solamente o pensando de que la terapia de reperfusión coronaria exclusivamente se va a basar en encontrar en un área anatómica determinada en el electrocardiograma, ¿no? El ST, perdemos una valiosa oportunidad hasta un 30% e inclusive dicen hasta un 40% de pacientes que no enviamos a una terapia de reperfusión de emergencia, ya sea en el mejor de los casos con cateterismo o a través de una terapia farmacológica, ¿no? Con tenecteplase o alteplase, y perdemos esa oportunidad de poder recuperar ese miocardio, ¿no? Claro. En un porcentaje muy importante, ¿no? Todo porque no encontramos un hallazgo clásico electrocardiográfico que clásicamente nos han enseñado, ¿no? Recordar siempre que cuando yo me enfrento a un paciente con dolor torácico y sospecho un infarto, mi preocupación o mi pregunta no debe ser, ¿tiene este paciente un ST elevado? Sino mi pregunta debe ser, ¿tiene este paciente una arteria coronaria obstruida completamente y requiero yo hacer todo mi esfuerzo en reperfundir a este paciente? Excelente, esa es la conclusión. Ya está, ya está, esa es la charla. Esa es la charla. ¿Tiene mi paciente un vaso ocluido? Esa es la pregunta, ¿no? No es que tiene mi paciente ST elevado en el electro. Eso, más que eso, ¿no? Eso, claro, porque la gente se pregunta eso, ¿no? ¿Tiene ST elevado? Claro, ¿o necesita este paciente de reperfusión? Esa también puede ser una pregunta bacán. Claro. Necesita, claro, pues shock cardiogénico, ¿no? Claro. Excelente, ¿eh? Me ha gustado, Freddy. Bueno, bien, que le guste a la gente. Gracias. Bien, ¿ah? Ahora sí, yo creo que no, hasta gracias, chévere. Freddy. Yo creo que ahora sí lo justo es comerse su polluelo. Claro. ¿No? Y dale con... Cerramos con la... Cerramos y nos vamos. Oye, no, espero que... Unas palabras finales. Ya. Chao, nada más. Chao. Listo. Sí. Unas palabras finales, Freddy. Ya la dijo, ¿no? Ahí está la conclusión. Ahí está la conclusión. Por ahí. Pero chicos, suscríbanse y compartan. Eso, exacto. Compartan ahí. Denle el dedo a la campanita también, ¿no? La campanita, porque vamos a estar colgando ahí material importante. Amigo que maneje pacientes en la sala de emergencia, ya está. Pásale entonces, este video, ¿no? Y ahí estás en el carro y le das una revisadita a lo que hemos hablado por acá. Y de esa forma los vortexnautas van a ir creciendo, van a ir aumentando, y ahí sí vamos a seguir poblando de vortexnautas la Tierra. Chao. Saludos a todos. Adiós. Chao.